Bienvenidos a un momento con Dios, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio. Esta noche nos corresponde el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Así que tomemos y recibimos lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así su palabra, Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este, con el juramento que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento hizo posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí en este capítulo vemos nosotros aclarado quién es Melquisedec. Nosotros encontramos desde el libro de Génesis a Melquisedec, que está recibiendo los diezmos de Abraham, que es lo que estábamos leyendo aquí, y él está rindiendo el tributo a Melquisedec.
Y Melquisedec bendice a Abraham. Y nos menciona aquí que el orden de Melquisedec es un orden, el orden de sacerdocio, es un orden mucho mayor que el de Leví, porque precisamente era un representante de Dios que estaba aquí en la tierra. Por eso nos menciona aquí la palabra, no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, y era reconocido como el gran sacerdote. Así que es a ese nivel que es tomado la orden del sacerdocio de Jesucristo, porque no es mortal, no es que iba a fenecer así como el orden de Leví, sino que esto era inmortal, porque esto era directamente que venía de Dios. Por eso cuando hablamos nosotros y leemos acerca del sacerdocio de Jesucristo, nos dice que es según la orden de Melquisedec, porque no es inmutable, no es mutable, no es que se va a acabar, no es por un tiempo específico, no es mortal, sino que es inmutable. No es pasajero. No es pasajero, es inmortal, es de Dios, directo, viene de Dios. Y esa es la bendición. Y me encanta aquí el versículo 25, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está hablando del sacrificio de Jesucristo y que Él es el que puede salvar perpetuamente a quienes nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, porque Él intercede por nosotros. Y dice el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y veamos las características, cómo lo describe: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren cómo describe la palabra a Jesucristo, al sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. Dice nuevamente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Es maravilloso. Verso 27 es impactante también. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él, Jesucristo, como sumo sacerdote, se ofrece a sí mismo en sacrificio, se ofreció a sí mismo en sacrificio para el perdón de los pecados nuestros. No de los de él no tenía. Él era sin mancha. Él era, como estábamos leyendo aquí, santo, apartado de los pecadores y apartado del pecado. Entonces Él se constituye a sí mismo en el Cordero perfecto que se entrega a Él mismo para salvación nuestra. Por lo tanto, su sacrificio ya no era necesario que se estuviera repitiendo una y otra vez. Fue el sacrificio perfecto, uno, único y suficiente para siempre. No necesitamos ya más sacrificios, ya Él dio su vida y su sacrificio fue suficiente. Así que esa es la gran bendición. Y dice el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cualquier sumo sacerdote anterior, bajo la orden de Leví, eran hombres, eran mortales, eran débiles. Tenía que ofrecer primero sacrificio por ellos mismos. Pero el sumo sacerdote que se constituye Jesucristo, bajo la orden de Melquisedec, es perfecto, es santo, es sin mancha. Por eso su sacrificio es uno único y suficiente para siempre. Así que vamos a irle a dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia y porque tenemos quien interceda por nosotros. Gracias. Porque tenemos ante Dios quien interceda a diario por nosotros. A Jesucristo, porque Él dio su vida. Él derramó su sangre por ti y por mí.
Y por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos. Porque Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y eso es a través del sacrificio de Jesucristo. Así que vamos a irle a dar gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, porque fue suficiente. Ya no necesitamos estar sacrificando ni estar haciendo ayudas a lo que Él hizo. Ya lo hizo, fue suficiente. Solo tenemos que agradecerle y entregarle en gratitud nuestra vida completa, porque Él dio todo por nosotros. Demos nosotros todo por Él. Y Él ya nos dio la vida eterna. Así que vamos a darle gracias, vamos a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo y a disfrutar de esa presencia maravillosa y esa salvación tan grande que es la que Él nos da. Vamos, hermanos, que el Señor los bendiga.